Buenas, hoy capítulo 13 de La granja del Señor A. La verdad es que poco a poco, además de ser una historia bizarra, vamos viendo cada vez que la historia se va entretejiendo, empezamos a ver que las cosas cobran sentido dentro de la locura que es todo esto y se van poniendo las cosas muy serias. Ya sabéis que en el capítulo pasado, después de que el señor Gallina hubiera puesto los huevos, estaba exhausto y había estado el pequeño A hablando con el señor Perro, que lo echaba muchísimo de menos, y habíamos visto que alguien, que imaginamos que es el señor A, se estaba intentando escapar en el autobús y que los autobuseros, uno de los autobuseros lo había visto y le había estado diciendo que sí, un chico jovencito había ido a la granja y tal, y que se iba a volver, y de eso no sabíamos nada más. El hecho es que en el capítulo 13 lo que vemos es como el señor Gallina le quería ofrecer algo al pequeño A y lo que hace es ofrecerle los huevos, que se lo hace huevos fritos. El pequeño A se lleva un disgusto al ver el plato de huevos fritos, cosa que el señor Gallina se queda un poco de pie diciendo que te esperabas. Y claro, el pequeño A es que es muy gracioso, la verdad es que es muy gracioso, muy infantil, pero muy gracioso también, porque lo que está él pensando, él dice, te quieres vengar de mí por lo que te he hecho, porque te había chupado todo, porque te había hecho de todo, pero en el fondo a ti también te había gustado, se te notaba que habías acabado en mi boca. Bueno, estaba contándole todo, el señor Gallina se estaba poniendo rojo, poniéndose nervioso, y estaban otros medio animales, señores, que estaban por ahí cotilleando y viendo qué ocurría y viendo... Se nota que ha pasado algo entre ellos dos, pasa algo tal, o sea, ahí piponeando como haríamos todos, que nos gustaría a todos cotillear. Y el señor Gallina los manda a todos fuera, y el señor Gallina le empieza a decir al pequeño Aki que está diciendo, que no se quiere vengar de él, que nada, que los huevos no iban a tener ningún pollito, porque claro, el pequeño Aki dice, yo habría cuidado a los pollitos, empieza ahí tipo drama queen total. Y el señor Gallina le dice que era imposible que hubieran pollitos porque los huevos no estaban fertilizados, no habían sido... O sea, para que unos huevos salgan pollitos, pues tiene que estar la gallina con el gallo. Y en este caso el señor Gallina no había estado con ningún gallo. Por lo tanto, los huevos solamente servían para, pues eso, para consumir. No servían para nada, para otra cosa. Y se lo empieza a contar, haciéndole como una clase de biología al pequeño A, porque le dice que cómo es posible que no lo sepa, y el señor Gallina le empieza a decir que si él sabe, si el pequeño A sabe un poco el funcionamiento de la granja, que si entiende todo lo que está ocurriendo en la granja, y sobre todo le va diciendo que si él es consciente, que si él se había dado cuenta que todos las personas que estaban en la granja se llamaban por las iniciales, y que él sí sabía por qué. Porque debería darse cuenta que antes de ser medio animales, todas estas personas que estaban en la granja eran personas como pequeño A, y que en el caso del señor Gallina él había sido un enfermero o había estado en clínica y se dedicaba a la zona de pediatría, a la zona de niños. Y empieza a contarle un poco también su historia, pues eso, que él era enfermero, que él trabajaba de eso, y que habían cosas muy buenas, pero que también habían cosas muy malas, que había visto, pues eso, porquerías de la sociedad, hacer cosas con los niños, con el tema de adopciones y tal, y que había sido horrible también. Pero obviamente él sí que se acordaba de cosas que había, o sea, que de lo que él hacía antes, y el hecho es que llega un momento que él sufre esa transformación a medio gallina y entonces se lo llevan al centro donde están investigando con todas estas personas que son medio animales para ver si pueden aprovecharse de ellos. O sea, aprovecharse es como si fueran animales de granja. El hecho es que ven que el señor Gallina no puede poner huevos, le hacen un montón de pruebas, además totalmente no tienen en cuenta ningún derecho humano y le hacen de todo, horrible, la verdad, y al final lo desechan porque no pueden y lo dejan en la granja del señor A. El señor A se está dedicando a acoger a todas esas personas que desechan estos centros y se dedica a acogerlos sencillamente para que estén allí con él. No les exige en principio nada, o sea, eso es el principio. Todavía no se sabe mucho más que cómo es el funcionamiento, pero parece que la granja del señor A son como si fueran suena muy feo, desechos de ese centro, de esas personas medio animales que no pueden aprovecharse, como el señor Gallina, y como hay otros tantos. El hecho es que
a medida que se va dando cuenta, o sea, el señor Gallina se lo está contando al pequeño A, que se dan cuenta cuando están interactuando entre ellos en la granja para ver cuál era su vida antes, y se está dando cuenta que muchos de ellos han perdido la memoria, no se acuerdan cómo se llamaban, no se acuerdan cómo era su vida antes, y muchos empiezan a sufrir depresión, algunos intentan suicidarse, y se va viendo cómo el señor A se está preocupando de todos ellos y que lo está pasando fatal. Entonces, por otro lado, también el señor Gallina le dice al pequeño A que él, cuando llegó, también empezó a intentar relacionarse más con el señor A, pues para tener una vida mejor allí. Intentó ayudarle, por eso de que también era enfermero, para ver lo que se podía hacer cuando algunos había intentado suicidar, pues ver si se podía ayudar de alguna manera. Él empieza a notar que el señor A se preocupa muchísimo por la gente que está allí, y empiezan a ser amigos de borracheras, o sea, empiezan a tener como borracheras juntos. Se iba a la habitación del señor A emborracharse, a charlar de todo y de nada y tal, hasta que un día, o sea, porque se supone que él no podía hacer nada, hasta que un día se despierta y ha podido poner un huevo. Y así acaba el episodio. El hecho de que el señor Gallina le está contando pues todo lo que ha vivido, el hecho de que empieza a tener esa especie de amistad con el señor A, ver toda esa preocupación que tiene el señor A por la gente que vive allí, el hecho de que están deprimidos, claro, el hecho, o sea, pensar que la gente que es medio animal no es que de repente fuera así, han tenido todos una vida anterior y muchos de ellos la están olvidando, entonces, claro, se sienten raros y se sienten mal. Por ejemplo, el señor Gallina se acuerda de lo que trabajaba, no ha dicho nada de su nombre. Entonces, se está complicando, es una historia, la verdad, muy bizarra, aparte de los momentos en que el pequeño A se dedica a ayudar y a hacer cosas, momentos de humor y tal, pero tenemos momentos muy serios y en el fondo muy duros, y yo creo que todavía vamos a ver momentos más duros, porque en el fondo, ¿qué es la granja del señor A? ¿De verdad es una zona donde recoge o acoge a todas estas personas que el centro no quiere? En el fondo sería mejor que el centro no las quisiera para que pudieran ser felices, porque todas esas personas que son animales y que el centro ese de investigación sí que se puede aprovechar de ellos, ¿cómo están? ¿Qué está ocurriendo con ellos? O sea, horrible. O sea, solo de pensarlo, solo de ver el momento en que están haciendo las pruebas al señor Gallina y ver que no puede poner huevos y todo lo que le hacen. ¡Fua! La verdad es que, como os digo, se está volviendo algo más oscuro y algo más truculento. Pero bueno, no sé si lo estáis siguiendo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este diferente manga, bizarro manga, trágico, extraño, no sé cómo denominarlo. Tiene momentos de humor, pero la verdad es que es muy trágico en cierta manera. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.